Buenas noches, gracias por permitirnos llegar a sus hogares en esta hora de información que tenemos preparada. Emilio, gracias. Buenas noches, María Luisa. Y sí, todo está preparado. Y como siempre le preguntamos, ¿está preparado usted? Si así es, vamos a la información. INDE, Energía para Todos, presenta. Y esta noche, como le hemos dicho, tenemos muchísima información, mucha de ella, por supuesto, tocará el tema que ha venido haciendo noticia, que es la situación de la Superintendencia de Administración Tributaria, el tema político también, y tenemos en el estudio una invitada especial, la politóloga Carmen Ortiz, que nos acompaña precisamente para, a través de las noticias que vamos a presentarles y de su opinión, ahondar un poco más en este tema tan importante para los guatemaltecos. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, María Luisa, y buenas noches, Emilio. Nuevamente, gracias por la invitación. Va a ser un gusto acompañarlos. Licenciada, quisiéramos comenzar en esta noche para ponernos en contexto. En pocas palabras, ¿cuál sería, desde su punto de vista profesional, la situación en este momento, a cómo se ve, de todo esto que se está desenmarañando de parte de la CICIG, de lo sucedido en SAT? Bueno, está apenas empezando una investigación. A nivel de sistema de justicia, pues lógicamente tienen un gran reto por delante. Me parece que sí, a nivel político estamos viviendo una situación muy difícil porque toda esta situación ha hecho que el gobierno pierda confianza. Y sabemos que si algo es fundamental en cualquier democracia, en cualquier gobierno, es el factor confianza en el sistema político, confianza en las autoridades. Y cuando esto se pierde, lógicamente se pierde legitimidad, se pierde autoridad ante los ciudadanos y ante los sectores políticos. Esta es la parte que me parece a mí más sensible en todo este caso. Al final de cuentas, entonces, pierde también nuestro país con todo esto que está pasando y hay partidos políticos también que están involucrados. ¿Alguno de ellos gana con la situación que vemos? De los partidos políticos, sí, definitivamente hay quienes van a ganar y van a tratar de potenciar toda esta situación para ampliar su caudal electoral. Y sobre todo por parte de los otros dos partidos que iban punteros en las encuestas. Pero debemos de ponernos a pensar de que estamos hablando únicamente de una coyuntura y que nuestro ambiente y nuestro contexto político nacional suele ser muy cambiante, muy dinámico y muy incierto, es decir, que nadie podría cantar victoria a estas alturas. Pero solamente sobre el tema de que hemos perdido, yo creo que hemos perdido en términos de estabilidad política, en términos de decepción hacia las autoridades, pero hemos ganado también porque nos hemos dado cuenta de que tenemos funcionarios comprometidos con la justicia, comprometidos con la transparencia, un grupo de fiscales en el Ministerio Público que ha desarrollado una labor impecable, ayudados, acompañados por la CICIG. Hoy más que nunca se hace necesaria pues la prórroga de su mandato. ¿Usted estaría a favor de que permaneciera entonces? Totalmente, siempre he estado a favor de que la CICIG siga en el país porque efectivamente hoy estamos viendo que se está dando esa transferencia de competencias, de capacidades, de habilidades en nuestros funcionarios y es algo que tiene que seguirse desarrollando y fortaleciendo a lo largo del tiempo. Y también otro tipo de dependencias de las cuales se ha dicho poco, pero que también hay que reconocer su valor, como la Intendencia de Verificación Especial, que sin duda debe haber tenido un rol fundamental en la develación de este caso. Vamos a ir en este momento a una información importante y la vamos a ver junto a ustedes, por supuesto, de nuestra invitada. La sociedad civil se ha organizado y ha empezado a manifestarse contra la corrupción con plantones en las cercanías de Casa Presidencial. Las primeras protestas exigen la renuncia del presidente y de la vicepresidenta. Los manifestantes de forma pacífica protestaron en la esquina de la Quinta Calle y Sexta Avenida de la Zona 1, entre el Palacio Nacional de la Cultura y la Casa Presidencial, en el inicio de una lucha anticorrupción. Entre las demandas expresadas en pancartas y consignas, los manifestantes piden la renuncia de Otto Pérez y Roxana Baldetti. Otros pedían juicio contra los saqueadores de los bienes del Estado, la solicitud de la permanencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, así lo decían también los carteles. Los congregados piden la renuncia del binomio presidencial por la millonaria defraudación aduanera liderada por el ahora prófugo de la justicia y antes mano derecha de Baldetti, Juan Carlos Monzón. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Ronnie Herrera.
Por su parte, el movimiento Nueva República llegó a Palacio Nacional a exigir la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti para que el curso de las investigaciones siga sin dificultad, aseguraron. A criterio de este partido político, la vicepresidenta no solo facilitó la huida del líder de defraudadores del Estado, sino podría estar involucrada. Álvaro Velázquez, de la Convergencia por la Revolución Democrática, también recordó sobre el movimiento programado para este sábado a las 3 de la tarde frente a Palacio para exigir la salida de los gobernantes. UCN también se pronunció al respecto. Realmente conviene, y es vergonzoso lo que se está dando, de que durante tanto tiempo se exprese los niveles de desconocimiento e ignorancia por parte del presidente y de la vicepresidenta ante estos actos delictivos. Otro tema que es muy preocupante es de que la vicepresidenta diga de que ella le informó a su secretario privado de lo que estaba aconteciendo, lo que se estaba dando en Guatemala, y que lo haya dejado perdido en otro país. Y Álvaro Velázquez dice que la protesta de este sábado a las 3 de la tarde será el movimiento más grande de la historia porque el pueblo ya está cansado de la corrupción. El día sábado a las 3 de la tarde varios sectores de centro, de izquierda y de derecha están convocando, pero con la característica de que somos ciudadanos todos, estamos convocando a una gran manifestación, una gran protesta aquí mismo frente al Parque de la Constitución, frente al Palacio Nacional a las 3 de la tarde el día sábado. Ahí las consignas son que renuncie ya y de nuestra parte que se vayan todos, revolución ciudadana ya. Y ahí la idea es que perdamos la vergüenza. Si ya la clase política perdió la vergüenza con respecto a la corrupción, nosotros los ciudadanos y las ciudadanas debemos perder también la vergüenza de salir a las calles a manifestar, protestar y exigir respeto a la Constitución Política de la República. Ahora sí la indignación, la angustia por el país ha crecido enormemente y estamos ya francamente cansados del gobierno, de la corrupción y de que no hagamos nada. Ese es el tema. Por su parte, Aníbal García del movimiento Nueva República llegó con todo y mantas al Palacio y estos son los argumentos de su enojo, aseguró. Hoy más que nunca, todos los sectores de la población y especialmente los políticos de este país demos la cara para pronunciarnos en relación a lo que está sucediendo en Guatemala. Hoy más que nunca tenemos que estar claros de que el problema es estructural. Si no hay un cambio profundo en la ley electoral y de partidos políticos, si no hay un cambio profundo en la Constitución Política de la República de Guatemala, no vamos a poder cambiar el país. Es necesario e impostergable que se tramite el antejuicio en contra de Roxana Baldetti. Incluso a raíz de las declaraciones del día de ayer de la señora Roxana Baldetti, en donde ella misma reconoce haber estado con el señor Monzón en el exterior, en Corea del Sur, y que ella misma le notificó lo que estaba pasando en Guatemala, prácticamente ella está aceptando que ella es una encubridora del señor Monzón. Por lo tanto, el Ministerio Público debe empezar una investigación. Y bueno, tenemos mucha más información al respecto, pero queremos aprovechar, licenciada, ¿hasta dónde debe llegar el cuidado y la responsabilidad de pedir lo que se está pidiendo? ¿Está bien denunciar? ¿Está bien decirle a la gente lo que se puede sentir adentro? ¿Está bien manifestarse? Pero ¿dónde está esa responsabilidad, esa línea delicada? Porque nuestro pueblo está en un lugar muy, pero muy delicado. ¿Qué podría pasar si se nos va de la mano? ¿A dónde podríamos empujar a nuestra gente? Esto es algo muy delicado y es un tema que yo he levantado en varios espacios, que es la necesidad de que en Guatemala finalmente se desarrolle la ley que está plasmada en la Constitución, pero que todavía no se ha desarrollado, que es la ley de manifestación, que no se trata de limitar ese derecho, sino de ordenarlo. En otros países, para poder hacer una manifestación, tiene que haber una persona que se responsabiliza por ese movimiento y a quien se le deducen responsabilidades en el momento en que esa manifestación se sale de control. Aquí están llamando a esta manifestación tanto desde líderes políticos, partidos políticos en sí, ciudadanos, parece que hay como 20 ciudadanos que a través de las redes sociales también están convocando, es decir, hay varios medios, pero al final la responsabilidad se diluye.
Y eso es sumamente peligroso porque tenemos que tomar en consideración que este no es un momento como cualquier otro, porque estamos ya en medio de una campaña electoral. Y todo este tipo de manifestaciones es de entender que van a tratar de ser instrumentalizadas y aprovechadas justamente con esos intereses políticos electorales. Por un lado, para terminar de defenestrar al gobierno, y por el otro lado, para tratar de hacerse de simpatizantes. Con lo cual, la ciudadanía tiene que estar muy atenta, porque entiendo el sentimiento ciudadano de que tenemos que hacer algo, porque esa es la consigna. Los ciudadanos tenemos que hacer algo, ya no más impunidad, ya no más corrupción, tenemos que marcar un hasta aquí, y eso me parece muy bien. Pero sí tenemos que cuidar, y sobre todo este es un llamado a los organizadores, que tienen que cuidar que esto no se salga de las manos y que haya seguridad para que esas personas que van a ir en libertad a manifestar su opinión, a hacerse escuchar, pues realmente estén protegidos, que todas sus garantías estén protegidas. Y aquí también un llamado al Procurador de los Derechos Humanos para que tome cartas en el asunto. Sentimientos que se generan de toda esta situación que hemos visto, y vamos a hablar un poco de eso. El ministro de Finanzas Públicas, Dorbal Carías, hace un cálculo del impacto que dejó la millonaria defraudación aduanera de la red mafiosa desmantelada la semana pasada. Tras el desmantelamiento de la banda La Línea, el ministro de Finanzas, Dorbal Carías, espera un mayor resultado de la recaudación aduanera. No sabemos realmente en cuánto. Algunas estimaciones que habían por ahí hablaban de 70, 80 millones mensuales, que pudo haber sido el efecto de estos mecanismos de corrupción. Sin embargo, esperaríamos que esto ya no continúe y que esta recaudación se recupere. Los ilícitos cometidos por la estructura mafiosa afectaron al propio gobierno. Derivado de que estábamos dejando de recibir ingresos provenientes de las aduanas para financiar gasto público. La intervención de aduanas fue otra limitante, explicó Carías. La parte legal no permitía que la intervención fuera tan directa, sino que era más bien tangencial. Ahora se analiza la próxima acción en la SAT. Evaluar cuál es el orden adecuado, si es primero la sustitución de los directores para conformar un nuevo directorio de la SAT, o es primero el tema de la elección de un nuevo superintendente. Al criterio de Carías es la modificación del directorio. Y luego entrar a un proceso en donde de forma transparente se elija una terna para consideración del presidente de la República. Aunque en ley dice cuál es la forma para la elección, no descartó solicitar una investigación de los candidatos para minimizar riesgos. Podría ser que esta podría ser un mecanismo de solicitar la investigación de los posibles candidatos para asegurar de que no pertenezcan a ningún tipo de banda de corrupción. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Ronnie Herrera. Bueno, y esta situación que se da en la SAT, de alguna manera, pues es un respiro, porque se evidencian esos actos de corrupción, pero queda una entidad muy débil, una entidad con poca credibilidad, y esa es una pregunta que quisiéramos hacerle a nuestra invitada esta noche. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora que tantas personas dicen no pague impuestos, igual se lo roban todo? ¿Cómo queda para nosotros los guatemaltecos esta entidad, la SAT? Eso yo creo que sería un gran error, María Luisa, que pensáramos así, de esa forma, y de por sí hay esa tendencia natural a no pagar impuestos, y con esto la gente se sentiría justificada, porque el daño nos lo vamos a hacer a nosotros mismos. Si en la medida en que no paguemos los impuestos, no va a estar el Estado en capacidad de poder cumplir con las necesidades de educación, de salud, de vivienda, y al final estaríamos convirtiéndonos o haciendo exactamente lo mismo que las autoridades. Hemos criticado de que ese dinero que se perdió, que se robaron, las personas que estaban involucradas en esta red, pues hubiera servido para atender todas esas necesidades, no hubiéramos tenido una crisis como la que tuvimos el año pasado. Y si estamos criticando ese tipo de actuación y de pronto nosotros vamos a incurrir en la idea de no pagar impuestos, estamos haciendo o nos estamos contradiciendo y no siendo coherentes con nuestro discurso, porque vamos a llevar nuevamente al Estado a una situación de crisis. Lo que hay que entender es que se está tomando el control de la situación, que esto pues ya está teniendo, se están adoptando las medidas correctivas necesarias, que ya está el Ministerio Público trabajando, está una CICIG trabajando, se está tratando de tomar el control de la institución
va a haber control y acompañamiento ciudadano y por lo tanto tenemos que demostrar que somos buenos ciudadanos y seguir pagando nuestros impuestos, esperando realmente que se haga una reingeniería, que se logre hacer una reflexión de dónde están los principales problemas que hay que enfrentar y en función de eso pues se tomen las medidas de diseño que corresponden. Solo una pregunta más. ¿Cómo queda? Porque hay un gran actor en esto, que es el Ministerio Público. Telma Aldana, es el primer gran golpe del Ministerio Público también. Sí. ¿Cómo queda eso? ¿No podría servir eso como un aliciente para decir, bueno, se está haciendo algo? ¿Cómo ve usted desde su punto de vista de experiencia, cómo está Telma Aldana y el MP funcionando? Justamente de lo que se trata es de recobrar la confianza en nuestras instituciones y es básico y fundamental recobrar la confianza en las instituciones de justicia. Lamentablemente el año pasado también hubo muchos señalamientos de cooptación de las Cortes, tanto de apelaciones como de la Corte Suprema de Justicia, pero en la medida en que se demuestre que hay funcionarios probos que están tratando o luchando por la independencia del sistema judicial, pues las personas dentro del sistema judicial que tengan otro tipo de intenciones hoy deben saber que están siendo vigiladas y que no pueden ser arbitrarias ni discrecionales en sus decisiones y en su actuación. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, lo invitamos a ustedes también a que se queden con nosotros porque tenemos más cuando regresemos. INDE, Energía para Todos, presentó. Llega la pausa, pero volvemos. Guatevisión. Seguimos con mucha más información. Mientras la tensión en el Partido Patriota crece por la pérdida de miembros, el Comité Ejecutivo busca el reemplazo de Sinibaldi. Los problemas internos han ocasionado que algunos duden de continuar en dicha agrupación. La pugna entre miembros del Partido Patriota continúa. Mientras unos aseguran que todo marcha bien, otros son más sinceros y confirman la inminente salida de otras personas de la agrupación política. La renuncia de Sinibaldi, ex candidato a la presidencia, y las acusaciones de corrupción hacia el gobierno han sido los detonantes para que al menos 15 diputados consideren abandonar el proyecto político. Cada vez los problemas son más evidentes. Ayer el Comité Ejecutivo convocó a una reunión, pero excluyeron al diputado Juan Alcázar, quien también forma parte del comité y es cercano con Sinibaldi. Algunos diputados señalan que él podría ser uno de los que renuncien al partido por los desacuerdos que existen y también confirmaron un boicot a la candidatura de Sinibaldi. Soy fundador del partido, yo sí soy fundador del partido, no como decía la vicepresidenta ayer que Juan Carlos Monzón es fundador del partido, él no es fundador del partido. Él llegó al partido cuando el partido ya tenía 6, 7 años de existir. La salida de Sinibaldi fue un duro golpe para el patriota, que deberá buscar un reemplazo para candidato a la presidencia y evitar que otros miembros se cambien de partido. En este momento están reunidos la mayoría de secretarios departamentales con las estructuras municipales, dándoles de conocimiento de que hay que esperar la nueva decisión del nuevo presidenciable que tiene por parte del PP. Hasta el momento, los nombres de 5 personas suenan como posibles candidatos a la presidencia del Partido Naranja. Entre estos, Roberto González, hasta hoy presidenciable de la Alianza Crea Unionista, Antonio Coro, exalcalde de Santa Catarina Pinula, José Carlos Páez, comisionado presidencial para la competitividad, y los diputados Oliverio García y Gudy Rivera. Roberto González a mí me parece una excelente persona y yo creo que no tendríamos ningún inconveniente con trabajar con él. Pero, repito, tenemos que esperar el momento indicado para que esto, o la persona que se oficialice, ¿verdad? El Partido Patriota se encuentra en sesión permanente y los cambios que sufrirá serán oficializados en los próximos días. Por el momento, el secretario general no ha querido emitir opinión respecto a la pugna que existe. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Héctor Chutuc. Alejandro Sinibaldi renuncia del Partido Patriota y un día después de anunciar su salida, envió al Tribunal Supremo Electoral su carta de desafiliación que automáticamente lo desvinculó como adherente del partido oficial. Alejandro Sinibaldi rompió el único vínculo que lo ligaba al partido oficial y era su afiliación, dejando además la vacante del principal cargo a elección popular del Partido Patriota, quien este fin de semana proclamaría a su máximo líder como presidenciable. Alejandro Sinibaldi era afiliado al Partido Patriota. A partir de la última asamblea ya no pertenecía al Comité Ejecutivo Nacional.
así que solamente como afiliado está renunciando al Partido Patriota. Está siendo efectivo y por escrito el día de hoy con una formalidad lo que anunció en conferencia de prensa el día de ayer. Me pidió que ya que yo venía a hacer la misma gestión, porque yo sí era miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido, que le presentara su carta de renuncia. Mientras que el PP intenta llenar el espacio de Sinibaldi, el partido Movimiento Reformador, que ha sido el más mencionado en llevar a Sinibaldi a la presidencia, mantiene su organización partidaria activa y será hasta el 31 de mayo, cuando en asamblea extraordinaria proclame a sus candidatos, incluido el binomio presidencial. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Luisa Che. Y tras quedarse sin candidato a la presidencia, el Partido Patriota, politicólogos señalan que un opaco escenario se avecina para el oficialismo, mientras que otras agrupaciones políticas podrían obtener ventajas de ello. La renuncia de Alejandro Sinibaldi se suma a una serie de hechos que de a poco han debilitado la imagen del Partido Patriota. Esta agrupación estaría enfrentando la peor de sus crisis, aseguran politólogos. El Partido Patriota, como partido de gobierno, y el propio gobierno, los grandes perdedores de este desenlace. La percepción ciudadana de gran corrupción a lo interno del partido, ratificado por el ex candidato a la presidencia del Partido Patriota, deja obviamente mal parados tanto al partido como al gobierno. El panorama político también presentaría variaciones. El electorado que Alejandro Sinibaldi había consolidado con el Partido Patriota se dividiría. Señalan que los beneficiados podrían ser la UNE, Líder y los partidos medianos con posibilidades de crecer. No tienen los incentivos que tenían anteriormente, no tienen los recursos, no tienen alianzas, no tienen los apoyos, y yo creo que sí es muy previsible que base del partido, estructuras departamentales y municipales terminen, digamos, saliendo. Muy pocas figuras se apostarían a terminar de meterse en un barco que está evidentemente hundido. La migración de los votantes también repercutiría en el Congreso de la República. Los expertos prevén que el Partido Naranja reducirá drásticamente su fuerza en el legislativo. Podrá tener alguna represión en el Congreso, pero es realmente pequeña, muy minoritaria. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y María José Hernández. Una pregunta sobre este tema, ese desmoronamiento del PP, tanto en el interior como en la capital, ¿afectará quiénes ganan, quiénes pierden? Y lo más importante, ¿cómo puede afectar a la población en su intención de votar? ¿Podría llamar al abstencionismo? Bueno, sobre la primera pregunta de la fragmentación del partido, pues definitivamente, aunque ellos están tratando de negarlo y demostrar unidad, es evidente que muchas personas que tenían interés por hacerse de un puesto público, de correr en las elecciones, pues lógicamente, si el objetivo no está asegurado con el Patriota, van a emigrar y van a buscar otras opciones. Es decir, la migración es inminente. Para cualquier persona que se quiera sumar ahora a estas filas, dígase un candidato presidencial, por ejemplo, tendrá que considerar que esta es una plataforma, pero de gelatina en este momento. Y me parece que a nadie le gusta apostar a ser perdedor. El objetivo de tener un candidato a la presidencia, en el caso del Partido Patriota, en este momento no sería tanto volver a llegar a una presidencia, cuestión que ya uno podría considerar imposible, sino poner a alguien capaz de atraer suficientes votos y lograr ellos tener un posicionamiento representativo en el Congreso de la República. Entonces ese sería el objetivo, porque bien podrían correr en las elecciones sin candidato presidencial, únicamente para las alcaldías y para las diputaciones, listado nacional y distrital. Ahora la otra pregunta era que si iba a haber abstención. Aquí hay que ver, porque si bien muchas personas se sienten defraudadas por el sistema y ya había cierta tendencia a llamar por el voto nulo, por ejemplo, hay que ver cómo va a pensar finalmente el guatemalteco, porque por un lado pudiera ser que efectivamente se retraiga y no haya una buena participación, pero por el otro hay que considerar también, María Luisa, que acá, sobre todo en las áreas urbanas, hay mucho miedo a Manuel Valdizón, y si tú ya tienes dos personas fuertes corriendo para la presidencia de la República, y de pronto tienes a Manuel Valdizón y tienes a Sandra Torres, esas personas que iban a votar nulo no iban a votar, ese miedo puede hacerlas moverse a las urnas simplemente no para elegir, sino hacer un antivoto y decir, bueno,
voy a votar por esta persona por la única razón de que no quiero que gane, por ejemplo, un Manuel Valdizón. Es decir, las motivaciones son bastante lamentables, porque yo creo que estamos cansados de esa situación y todos quisiéramos realmente poder elegir a nuestros gobernantes y no estar en este juego que lamentablemente es producto de un sistema político desgastado y ha sido desgastado intencionalmente por los propios partidos políticos. ¿De qué puede aferrarse a la ciudadanía ahorita? ¿Puede ganar en algo la ciudadanía en lo que está sucediendo? Porque hablamos tanto de lo malo, ¿no? Y comentábamos fuera de cámara, las redes sociales están ahorita reventando a todo mundo, ¿sí? Pero ¿puede ganar en algo la ciudadanía como para acotar en ello, para que abramos los ojos de que se puede ganar en algo? Yo creo que ya ganamos, de hecho ya ganamos, porque finalmente tenemos que tocar fondo en algún momento y solemos ser muy callados los guatemaltecos, no hay nada que nos mueva a protestar, a hacernos escuchar y ahora esto ha sido un caso que ha tocado las emociones y ha tocado la fibra sensible de los guatemaltecos, yo creo que ahí ya ganamos. Lo importante es no quedarse únicamente en la fase de las emociones y decir vamos a salir a las calles y vamos a protestar, no. Es aparte de esa emotividad, cómo la encauzamos racionalmente por la vía institucional. Y aquí es importante reflexionar, bueno, más allá del 25 de abril, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo vamos a sacar provecho de esta situación? ¿Cómo vamos a aprovechar la crisis para reconstruirnos como país, para reconstruir nuestra institucionalidad? Y en ese sentido, todo el sistema político tiene una responsabilidad enorme, desde los medios de comunicación, tratando de orientar a la opinión pública, hasta otro tipo de referentes morales y políticos que puedan coadyuvar. Dígase iglesias, dígase instituciones como el Foro Guatemala, dígase la academia, por ejemplo, pero en estos momentos de crisis es cuando un país más necesita de esos referentes morales y políticos que puedan orientar adecuadamente ese cúmulo de emociones, de demandas y de inconformidades. Esa emoción de la que usted habla pide, porque lo pide, lo hemos visto por todos lados, que renuncie el presidente, la vicepresidenta y algunas otras cosas más. Hagamos un supuesto, ¿qué podría pasar si eso se diera? ¿Cómo afectaría a nuestro país o no lo afectaría? ¿Sería para bien, sería para mal desde su punto de vista? Bueno, hay quienes opinan que una renuncia de la vicepresidenta, por ejemplo, no debería de ser una salida. Yo disiento un poco de esa situación. Yo creo que sí se debería de sentar un precedente en términos de que nadie es superior a la ley y que efectivamente aquí la ley se cumple y que ellos no son los dueños del país, no puede aferrarse al poder porque al final es el pueblo el soberano y el que se lo concedió. En el momento en que el pueblo se lo quiera quitar, ella o se lo pida, le pide el cargo, así como llegó, ella debería de ser capaz de entregarlo. Entonces, como precedente, a mí me parece que efectivamente tenemos instituciones, tenemos salidas legales, estamos a las puertas de un proceso electoral que nos va a permitir solucionar esta situación. ¿Es posible pensar en un gobierno de transición? Es posible. Ahora bien, que sea mejor lo que viniera en este gobierno de transición, eso es otra cosa, porque al final, ante la falta de presidente y de vicepresidente, quien decide quiénes llegan va a ser el Congreso de la República. Y nuestro Congreso tampoco es la gran panacea en este momento, también tiene grandes problemas de legitimidad. En el caso de que la vicepresidenta finalmente decidiera presentar su renuncia, entonces el Congreso tendrá que elegir un nuevo vicepresidente de una terna que le va a proponer el presidente al Congreso. En todo caso, yo creo que el país va a seguir adelante. De hecho, hoy por hoy, cuando uno ve esta situación, se da cuenta de que milagrosamente Guatemala se ha mantenido a flote porque hemos tenido un gobierno que no gobierna, un gobierno que no controla, que ha sido negligente en sus acciones. Y aún así, estamos, digamos, saliendo adelante y yo no considero que seamos un Estado fallido. Un Estado fallido sí podría ser un Haití, por ejemplo. Yo viví en Haití después del terremoto. Eso es un Estado fallido porque no hay instituciones. Aquí afortunadamente tenemos instituciones que no funcionen bien, pero las tenemos y lo que hay que hacer es que funcionen adecuadamente. Otras instituciones están funcionando bien, pero lamentablemente no para suplir las necesidades del Estado y a favor de los intereses de los guatemaltecos. Tenemos que entonces retomarlas, así como se hizo con la SAT, quitarlas de las manos de los bandidos y de estas redes mafiosas y criminales
y organizarlas garantizando efectivamente que van a estar a nuestro servicio y no al servicio de determinados grupos. Pero no creo que seamos un Estado fallido por esa situación. Y asegurándonos que los nuevos que vayan a ser puestos ahí también sean personas probas. Que sean personas probas. Entonces yo digo, ahora es importante en términos de lo de la SAT no únicamente ver en quién se fue y que Omar Franco está ahora enfrentando un juicio, sino que pongamos los ojos también en quién llegó. Claro que sí. Bueno, hacemos una pausa comercial, por supuesto, regresamos con más. La Interpol busca a Juan Carlos Monzón, secretario privado de Roxana Baldetti. Guatevisión. Continuamos esta noche. Juan Carlos Monzón ya es buscado internacionalmente por la Interpol, sindicado de liderar la red dedicada a la defraudación aduanera y cobros ilegales. El exsecretario privado de Roxana Baldetti es buscado internacionalmente por la Interpol con el fin de capturarlo y enfrente proceso por la presunta participación en la estructura denominada La Línea, sindicado de defraudación aduanera y asociación ilícita. La alerta con los datos principales de Monzón Rojas fue posteada en la página web de la Interpol y figura entre los guatemaltecos más buscados a nivel internacional. Básicamente hay un documento que se tiene que llegar por las partes interesadas, que pueden ser los tribunales o los fiscales, donde ellos determinan qué tipo de alerta es. En este caso se pidió una alerta roja, que significa la identificación de esta persona, captura con fines de extradición. Esto se presentó a la Secretaría General de Interpol en Francia. La solicitud fue planteada ayer por Gobernación y el Ministerio Público. La International Criminal Police Organization, por sus siglas Interpol, tiene presencia en 190 países y dispone de un sistema mundial de información protegida que conecta a las 190 oficinas entre sí, lo que permite acceder de inmediato a datos de importancia fundamental. Aún no se sabe el paradero de Juan Carlos Monzón Rojas, pero ahora es buscado a nivel mundial para que enfrente a la justicia guatemalteca. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Daniel Ramírez. A su vez, el director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, Javier Cepeda, catalogó como fuera de contexto las declaraciones que mostró la vicepresidenta ayer en conferencia de prensa. Veamos. Las declaraciones que sacó la vicepresidenta de la República en su conferencia de prensa ayer fueron en un contexto muy distinto al que al que fueron presentadas. Esas declaraciones efectivamente las hice yo en una reunión de la CONACOM, en la cual nos estábamos refiriendo a la aprobación de la Política Nacional del Combate al Contrabando. Muy distinto a que se haya presentado en un contexto en el cual se estaba hablando a raíz de los últimos acontecimientos que se dieron la semana pasada. Cepeda recalcó que los contextos eran diferentes. En relación al tema, indicó que la Cámara de Industria analizará su participación en la Comisión Nacional contra el Contrabando. Debo de mencionar que la participación del secretario de la vicepresidencia no era una participación activa, era una participación donde recibía instrucciones de la señora vicepresidenta. La reacción de Cepeda se debe a que la vicepresidenta indicó lo siguiente en la conferencia de prensa dada ayer. Saben lo que yo he estado tratando con este tema. Y yo quiero recordarles a los que no, este video. También se le ha dado el seguimiento, evidentemente, con la cooperación interinstitucional de todas las instituciones, valga la redundancia, del Estado. Indicó que se detengan a los empresarios y se den a conocer quiénes son los que también pagaban para defraudar al Estado. Nosotros vemos esto como el principio y así queremos verlo, como el principio. No queremos ver esto como el final, porque de lo contrario se quedaría un tema mediático. Por otro lado, también quisiéramos ver esto como un proceso que llegue hasta lo más alto, lo último, a los autores intelectuales y materiales de todo esto, sea quien sea. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Juan Carlos Pérez. Y diversos sectores se han pronunciado sobre las declaraciones de la vicepresidenta Roxana Baldetti en torno a la estructura de defraudación aduanera denominada La Línea, liderada por su secretario privado. La abogada Karen Fisher menciona el delito de administración de justicia en el que incurre Baldetti al no proporcionar información de su regreso de Corea y del paradero de su secretario Juan Carlos Monzón. Está cometiendo el delito contemplado en el artículo 474 del Código Penal, que
tipifica el encubrimiento propio y dice así: es responsable de encubrimiento propio quien sin concierto, connivencia o acuerdo previo con los autores o cómplices del delito, pero con conocimiento de su perpetración, aquí viene lo importante, interviene con posterioridad, ejecutando alguno de los siguientes hechos. 1. Puntos suspensivos: facilitar su fuga. Que en otras oportunidades el partido líder ha sido el primero en anunciar que interpondrán acciones legales y denuncias por actos de corrupción de funcionarios públicos especialmente, esta vez solo solicitarán que se integre una comisión específica para que investigue lo acontecido en las aduanas y dejarán en manos de la CICIG y el MP un posible antejuicio en contra de Valdetti. En el caso de un antejuicio en contra de la vicepresidenta hay un inconveniente procesal. Debemos entender que nosotros no somos parte de ese proceso. Ahora bien, si nosotros como líder nos apersonamos a un proceso, prácticamente si en este momento le estamos dando un respaldo, un espaldarazo al Ministerio Público y a la CICIG para que continúen con la investigación hasta sus últimas consecuencias, nosotros nos sustraemos un tanto de ese actuar y no vamos a solicitar ningún antejuicio. En primer lugar, porque no somos parte. Segundo lugar, porque el ente obligado a presentar sí o no una solicitud de antejuicio es el Ministerio Público. Y a pesar de los rumores que Roberto González será quien sustituya a Alejandro Sinibaldi en el Partido Patriota, miembros de la Alianza Creo Unionista aseguran que hasta el momento continúa con la agrupación política y que participará con ellos como el candidato a la presidencia, tal como lo anunciaron hace algunos meses. González participó en las elecciones pasadas como candidato a la alcaldía metropolitana por el Partido Creo. Vamos a retomar el tema de Valdetti en este momento. ¿Cuáles, según su experiencia y su punto de vista, cuáles son las vías que tiene la vicepresidenta en este momento? ¿Cuáles serían esas dos vías que ella podría optar? Bueno, solamente dos, ¿verdad? Una, aferrarse al poder y quedar hasta el final, completamente deslegitimada, sin ningún tipo de autoridad ni respeto, ¿verdad?, por parte de algunos sectores y de los ciudadanos. El otro es, pues, renunciar y con esa situación demostrar que ella efectivamente no tenía nada que ver, que esta fue una situación fuera de su control y aceptar su culpabilidad en el sentido de la negligencia en la cual incurrió por no haberse dado cuenta del tipo de negocios en los que estaba su secretario privado. Lo que hace que se generen más sospechas alrededor de la vicepresidenta es esa actitud de aferrarse al poder, únicamente argumentando que no se le ha vinculado en el proceso de investigación. Pero en este sentido sí quisiera yo comentar, en otros países del mundo por menos han tenido que renunciar funcionarios públicos. Por ejemplo, creo que fue el gobernador de Nueva York, si no mal recuerdo, que por un romance, por haber tenido una amante, se vio en la obligación de renunciar porque hubo un clamor porque lo hiciera y de hecho tuvo que enfrentar una situación muy incómoda porque él tuvo que salir ante las cámaras con su esposa a la par, confesando que le había sido infiel y presentando su renuncia. Es decir, por un affair, ya no digamos en una situación de estas, en donde hubo un gran daño al erario público que nos ha colocado en una situación bastante delicada en el país por este desfalco en las arcas del Estado. Es decir, razón de más de hacerlo. Esto es una decisión eminentemente ética, es una decisión de responsabilidad moral, pero también si efectivamente ella es inocente debería hacerse a un lado y decir, miren señores, investiguen y lleguen hasta el fondo de las cosas, yo aquí no tuve nada que ver, pedir una disculpa pública y alejarse del cargo. Yo creo que eso hablaría mejor de ella que el hecho de aferrarse al poder.
De alguna manera viendo el daño que puede hacer al Estado de Guatemala, al gobierno, por lo que queda de tiempo, ¿no? Así es. También un tema, y lo vimos ahora en la última nota que habla de partidos políticos y ese movimiento que se está dando también, que ha sido realmente importante este fin de semana. Yo vuelvo al mismo punto, este ir y venir de candidatos, de diputados que se van de una bancada a otra, ¿cómo puede afectar la percepción de la población de cara a unas elecciones que están a la vuelta de la esquina? Bueno, de hecho, ya hay un gran desprestigio de la política, lastimosamente, por esas personas que dicen llamarse políticos, pero no son más que politiqueros. Es decir, ya hay una gran desafección hasta esa situación porque se ve que la política se ha convertido más en un mercado y se rige por las reglas del mercado que por las reglas del bien común. Es decir, que un grupo de personas que únicamente tienen vocación de servicio a la comunidad se dedica a la política, pero no, aquí lo que se hace es que las personas que no tienen trabajo ven en los partidos políticos una buena vía para conseguirse, como decimos los guatemaltecos, una chambita en algún ministerio, en alguna dependencia pública, y eso es lo que nos ha perjudicado tanto. Comentábamos hace un momento de un estudio que se presentó la semana pasada en la Universidad Rafael Andívar, elaborado por la Universidad de Vanderbilt con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en el cual se hace una encuesta en en todos los países latinoamericanos para medir cuál es la cultura política de los ciudadanos de estos países. Y resulta ser que Guatemala se ocupa en el último lugar de apoyo a la democracia. Estamos más o menos con un 7% de apoyo a la democracia y toda esta desafección está muy vinculada a que tenemos un un sistema que no ha satisfecho las necesidades de la población en educación, en vivienda, en salud, en seguridad, y además a eso sumamos la corrupción. ¿Cómo no vamos a estar desafectos con un sistema al cual desde la perspectiva de los ciudadanos no le deben absolutamente nada? Además está la otra sensación de que es necesario establecer orden, y lamentablemente ese orden suele asociarse con la mano dura, y precisamente por haber asociado en las anteriores elecciones la idea de orden con mano dura, hoy estamos cosechando, ¿verdad?, el voto que hace 4 años se depositó en las urnas electorales. Licenciada, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, por sus respuestas directas también. Esperamos tenerla aquí más adelante para ver ya cómo transcurrió todo lo que está pasando. De verdad, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias, Carmen Ortiz, politóloga, con nosotros esta noche, analizando situaciones tan complicadas, tan reales, pero que bueno, que debemos conocer, y usted sabrá tomar su opinión. Claro que sí, vamos a un corte, pero regresamos con más.